¿Necesitas ayuda? No hay nada que hacer. ¿Qué haces? Vamos a pescar. Ya te lo dije, no hay peces aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Ven conmigo. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar el mundo. Tus pecados son perdonados, hijo. Creí que solo Dios hacía eso. ¿Qué es más sencillo? ¿Decir que sus pecados son perdonados? O decirle, levántate y anda. Hay reportes de un joven profeta de Nazaret. Se rumora que hace milagros. Todos los hacen. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Pídanle con fervor, y Él los escuchará. Vinieron a verlo 5,000 personas. 5,000. Si tienen hambre de justicia, será saciada a través de mí. ¿Quién sabe lo que hará Pilato si la multitud se sale de control? El hombre de allá quiere ayudarnos. Aplastaré cualquier rebelión. ¡Sálvanos de los romanos, Señor! Hay algo muy inusual sobre él esta noche. ¿Qué pasará si realmente es quien ellos dicen? Pedro, ven. Que uno de ustedes me traicionará. Jesús de Nazaret, se te acusa de blasfemia. Ha empleado demonios para sanar. Amenazó con destruir el templo. Dinos, ¿eres el Hijo de Dios? Yo soy. ¡Blasfemo! Que creó al mundo. Yo soy el Salvador de la humanidad. No solamente encontramos nosotros aquí en Isaías 9 que Él es llamado Dios, sino que también se le llama Padre Eterno. ¿Y por qué? Bueno, no quiere decir, cuando Isaías dice que uno de sus nombres es Padre Eterno, no quiere decir, como dicen o afirman los pentecostales, que Jesús y el Padre son la misma persona. El pentecostalismo unitario, que no cree que sean tres en uno, que no creen que Dios sea tres personas, sino que Dios es una sola persona, usan este pasaje para decir que Jesús es el Padre, que Jesús y el Padre son la misma persona. Pero aquí no está hablando de eso. Aquí no está hablando de que Jesús es la persona del Padre. Aquí está diciendo que uno de los nombres de ese niño que nacería sería Padre Eterno. Ahora, ¿qué es lo que está transmitiendo el Espíritu Santo cuando dice que Él es Padre Eterno? Que uno de sus nombres es Padre Eterno. Bueno, simplemente está indicando, con la expresión Padre Eterno, está indicando la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Está manifestando la naturaleza divina de ese niño que nacería. Pero vamos a considerar, primero, cuando Isaías dice que Él es Padre. Ojo, no está diciendo que Él es el otro miembro de la divinidad que la Escritura dice que es el Padre. Jesús mismo, cuando estaba aquí en la tierra y enseñó a los discípulos a orar, les dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Isaías no está diciendo que Él es ese Padre del cual Jesús dijo que hemos de incluir cuando estemos empezando nuestras oraciones. No está hablando de ese Padre. Cuando Jesús es llamado aquí como Padre, Padre Eterno, vuelvo y repito, lo que el Espíritu Santo nos está indicando es la divinidad, la naturaleza divina, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Padre. ¿Qué significa el término Padre?
Para los que somos padres sabemos lo que significa. Pero el término original es esta palabra, la palabra ab, que nos dice a nosotros el léxico hebreo caldeo del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Dice que la palabra padre, cuyo término original en hebreo es ab, significa progenitor, creador, inventor. Cuando dice allá Isaías que ese niño se llamará Padre Eterno, no está diciendo que Él es el otro miembro de la deidad que la Escritura nos dice que es el Padre. Nos dice que se llamará Padre. ¿Por qué? Porque Él es progenitor, porque Él es creador, porque Él es inventor. ¿Quién creó todo esto? Jesús es el creador de todo esto. Por eso, uno de sus nombres sería ¿cuál? Padre. Devolvámonos un poco en lo que nos enseña la Escritura. Génesis 1. Primer versículo de la Biblia dice, en el principio, ¿qué ocurrió? Dice que en el principio creó. Estamos hablando de origen. Ahora, el término padre, y me devuelvo a lo que leíamos hace un momento, en lo que nos dice a nosotros el léxico, dice que el término padre significa progenitor, creador, inventor. Génesis 1:1 simplemente nos está diciendo que en el principio hubo una invención, hubo una creación. Y que el que creó todo esto fue ¿quién? Dios. Por eso a Dios se le llama ¿qué? Se le llama Padre. ¿Sí? A Dios se le llama Padre. Porque fue el que creó. Fue el que inventó. ¿Por qué nuestros hijos nos llaman a nosotros Padre? Porque nosotros los creamos. Nosotros los inventamos. ¿Sí? Eso es lo que significa el término Padre. Procrear, crear, inventar. En el principio creó Dios. Ahora, uno cuando lee el término Dios ahí, no ve más de lo que dice el texto, porque no es nuestro idioma. Génesis 1:1 no fue escrito en español, fue escrito en un idioma diferente al nuestro, el hebreo, pero fue traducido a nuestro lenguaje para que lo pudiéramos entender al español. Pero en el idioma original, la palabra Dios viene de ese término hebreo, Elohim. Dios en hebreo es Elohim. Y nos dice a nosotros el diccionario hebreo que el término Elohim es plural. Si el término Elohim en hebreo es plural, pero nosotros en español lo leemos en singular, en hebreo simplemente diría, en el principio crearon ¿qué? Dioses. Dios es plural. ¿Cómo sabemos que Dios es plural? No solamente por lo que nos dice a nosotros el diccionario, sino porque en el mismo contexto de Génesis 1, cuando habla de la creación del hombre, vuelve y dice el texto en el verso 26, entonces dijo Dios. Estamos en el mismo capítulo 1. El verso 26 dice, entonces dijo Dios. Y aquí Dios es la misma palabra del versículo 1 cuando dice, en el principio creó Dios. ¿Y qué dijo Dios? Entonces dijo Dios. Y no habló en singular. Aquí cuando Dios continúa hablando, porque dice aquí el escritor Moisés, el escritor del libro del Génesis, dice que Dios dijo, entonces dijo Dios, hagamos. Plural. Si Dios fuera una sola persona, entonces dijo Dios, si fuera singular, entonces dijo Dios, ¿qué? Voy a hacer al hombre. No, dice, más bien, dijo Dios,
Hagamos al hombre. Y no termina ahí. Sigue hablando en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Porque Dios es plural. Eso es lo que significa el término Elohim, plural. Dios en hebreo es Elohim. Y Elohim en hebreo quiere decir plural, no singular. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Si fuera singular, hubiera escrito Moisés. Entonces dijo Dios, voy a hacer al hombre a mi imagen. Pero no dice de esa manera. Y es más, sigue reafirmando la pluralidad de la divinidad, porque vuelve y leemos en el versículo que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Plural. Ahora, cuando hablamos, o cuando yo digo, ¿quién creó todo esto? La Biblia nos dice que el que creó todo esto fue, según Génesis 1:1, ¿fue quién? Fue Dios. Pero Dios es una pluralidad de personas. La Biblia dice que el Padre creó todo esto. La Biblia dice que Jesús creó todo esto. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo creó todo esto. Porque fueron los que estuvieron presentes en Génesis 1:1 en la creación. Porque cuando Dios habló en Génesis 1, no habló en singular, habló en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Juan, en su evangelio, en el capítulo 1, nos habla de esa gran verdad. Ya Isaías nos ha dicho en el capítulo 9, verso 6, que ese niño que nacería sería llamado Padre Eterno. No Padre refiriéndose a un miembro de la divinidad que es el Padre. No, Él es otra persona. Pero se le llama Padre. ¿Y por qué se le llama Padre? Porque es progenitor, porque es creador y porque es inventor. Y nos dice Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. 3 veces Juan, en este capítulo 1, verso 1, usa el término Verbo. ¿Y quién es ese Verbo? Más abajo nos dice. Si tiene usted su Biblia ahí, porque no va a aparecer aquí en la pantalla, más abajito ahí en el capítulo 1 de Juan, dice que este verbo que menciona 3 veces en el versículo 1, en el versículo 14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, este verbo que menciona 3 veces en el verso 1, el mismo Juan nos dice quién es. Y nos dice que es nuestro Señor Jesucristo. Porque ese verbo se hizo carne. El Padre no se hizo carne. El Espíritu Santo no se hizo carne. El que se hizo carne de los miembros de la divinidad fue ¿quién? El Verbo. Él antes no era conocido como Jesús. Antes de nacer, Él no era conocido como el Cristo. Antes de venir a este mundo y antes de nacer, era conocido como ¿qué? Como el Verbo. En el principio era ¿qué? En el principio no era el Hijo. En el principio no era el Cristo. En el principio no era Jesús. En el principio era el Verbo. Y cuando se hizo carne, entonces lo empezamos a conocer como ¿qué? Como Jesús, como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios. Pero como estamos nosotros aquí considerando el término Padre, y se llamará su nombre Padre. Ahorita hablamos del término eterno en un momento, porque Isaías 9:6 dice, y se llamará su nombre Padre Eterno. Pero en el término Padre, ¿qué quiere decir cuando Jesús
es llamado, ese niño que nacería sería llamado padre. Padre porque es progenitor, porque es creador, porque es inventor. Y de eso nos está hablando Juan en el capítulo 1. El verbo, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y sigue diciendo, este era en el principio con Dios. Y no solo eso, mire lo que dice en el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién hizo todo esto? ¿Quién hizo todo esto? El verbo. El verbo que se hizo carne. Todas las cosas por Él fueron hechas. El universo. Todas las galaxias. El mundo en el cual nosotros vivimos. Nosotros fuimos hechos ¿por quién? Por el verbo. Por eso se llamaría ¿qué? Padre eterno. Porque es creador. Porque es inventor. Porque es procreador. Esa es la razón por la cual se le llama en Isaías 9 Padre. No el otro miembro de la deidad, como dicen los pentecostales unitarios. Porque el mismo capítulo 1 del Génesis nos enseña que Dios es una pluralidad de seres. No nos dice cuántos, pero sí nos dice que Dios se compone de varios. Porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cuando Jesús entonces es llamado en Isaías 9:6 Padre eterno, simplemente lo que nos está indicando el Espíritu Santo es la deidad de Jesús, la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no solamente es llamado Padre, dice que ese Padre es ¿qué? Es eterno. Y cuando dice eterno, el término original es la palabra ad, la palabra hebrea, que significa eternamente, eternidad, eterno. Jesús no tuvo principio. El verbo no tuvo principio. Porque dice Juan 1:1 que en el principio ya existía ¿quién? El verbo. Él es eterno. Él ha existido por siempre. De eso es lo que nos está hablando a nosotros Isaías. Ahora, habiendo considerado este nombre de Él, Padre Eterno, dice también Isaías, volviendo a lo que yo quiero enfatizar en este versículo, es que Él es Dios fuerte. Dios fuerte. ¿Qué quiere decir cuando Isaías declara que uno de sus nombres es Dios? Muchos hoy en día, en la sociedad de hoy, en el mundo religioso de hoy, no están dispuestos a aceptar esta afirmación del Espíritu Santo a través de Isaías. Y como no están dispuestos a aceptar esa declaración de que Él es Dios, y dice que Dios fuerte, por eso es que muchos se han dado a la tarea, como dice Pedro en el capítulo 3 de su segunda carta, de torcer las Escrituras. Dice el apóstol, hablando de lo que escribió el apóstol Pablo, dice, casi en todas sus epístolas, hablando de las cartas que escribió Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen. Jesús hoy en día tiene unos archienemigos. El verbo hoy en día tiene enemigos por todos lados. Aún dentro del mismo pueblo de Dios, que no están dispuestos a aceptar que Él sea Dios. Para eso han recurrido a lo que dice aquí el apóstol Pedro, a fin de poder negar la divinidad del Hijo de Dios,
a fin de enseñarle al mundo que no crean que aquello que se les ha enseñado durante tanto tiempo no es así, han tenido que recurrir a esta táctica, la de torcer las Escrituras. Y no solamente torcerlas. Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, escribió en el versículo 2: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Adulterar la palabra de Dios es peligrosísimo. ¿Por qué es peligrosísimo? Porque usted se puede morir espiritualmente. Usted puede perder su alma. Adulterar la palabra de Dios va a llevar al hombre a la condenación. ¿Qué ocurre cuando uno consume alimentos adulterados? Se enferma, y en el peor de los casos, ¿qué? Se muere. Y ahorita que está llegando la época de fin de año, las autoridades ponen las alarmas ante el peligro de que la gente consuma licor adulterado. Porque las personas que consumen licor adulterado pueden quedar ciegas, sordas, o en el peor de los casos, morirse. ¿Debido a qué? A que es un producto adulterado. Y cuando la palabra de Dios es adulterada, yo también corro el mismo peligro. Cuando a mí se me da una palabra de Dios que ha sido torcida, que ha sido adulterada, voy a resultar creyendo algo que no dice la palabra de Dios. Y voy a creer hasta el día de mi muerte algo que no es verdad. ¿Y qué dirá el Señor al final? Yo no le podré decir al Señor al final: ay, Señor, yo no lo sabía, eso no es culpa mía, a mí me engañaron, me hicieron creer. Jesús, ¿qué les dirá? Si un ciego guía a otro ciego, los dos van ¿para dónde? Para el mismo hueco. Los archienemigos de nuestro Señor Jesucristo no están dispuestos a reconocer, no están dispuestos a reconocer que Jesús es Dios. Ahora, el texto de Isaías nos lo dice. Uno de los archienemigos de nuestro Señor Jesucristo es un grupo religioso que se llama los Testigos de Jehová. Ahora se identifican como los testigos cristianos de Jehová. De cristianos no tienen nada. Porque negar al Hijo, no creer en el Hijo, si ustedes no creen que yo soy, Jesús dijo que va a pasar: en vuestros pecados moriréis. En este libro escrito por ellos hace mucho tiempo, La verdad que os hará libres, en la página 47 dicen: las Escrituras hablan del Hijo de Dios, el Verbo, como un Dios. Él es un Dios poderoso, pero no el Dios todopoderoso, quien es Jehová. Y citan como texto Isaías 9:6. El texto que estamos estudiando esta mañana. Él no es el Dios todopoderoso. El único que es el Dios todopoderoso es Jehová, porque Jesús no es Jehová, según ellos. Porque según la Biblia es lo contrario. Según la Biblia, sin torcerla, sin adulterarla, Jesús es Jehová. Las Escrituras hablan del Hijo de Dios, el Verbo, como un Dios. Bueno, vamos a analizar con más detalle lo que nos está diciendo este escrito del libro de estos archienemigos de nuestro Señor Jesucristo. Isaías, en el capítulo 45, nos dice a nosotros, en el verso 21 y 22, lo siguiente. Pero antes de leerlo, lo voy a poner aquí en pantalla, antes de leerlo, quiero que le presten atención.
Las Escrituras hablan del Hijo de Dios, el Verbo, como un Dios. Si Él es un Dios, entonces la conclusión lógica a la que hemos de llegar es que existen muchos dioses. Hay muchos dioses. Uno de esos dioses con D minúscula es ¿quién? El Verbo, el Hijo de Dios. Isaías, quien escribió Isaías 9:6. He aquí un hijo nos es dado y se llamará su nombre admirable, consejero. ¿Dios qué? Dios fuerte. Isaías, la mentalidad de Isaías como judío era una mentalidad monoteísta. Porque los judíos creen solamente en un Dios. Ellos no creen en varios dioses. Recuerden, hay 3 religiones monoteístas en el mundo: los judíos, los musulmanes y los cristianos. Somos las únicas 3 religiones monoteístas que creemos en un solo Dios. De resto, todas las demás son politeístas. Ahora, Isaías, que era judío, era monoteísta. Él repetía lo que decía Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay varios dioses, solamente hay uno. Pero aquí nos dicen los señores testigos de Jehová, los archienemigos de nuestro Señor Jesucristo, que Jesús es un Dios. Que hay un Dios todopoderoso y que hay un Dios poderoso. Que el Dios todopoderoso es Jehová y que Jesús es Dios. No Dios todopoderoso, es un Dios poderoso. 2 cosas totalmente diferentes, según ellos. Pero Isaías nos dice a nosotros, señores, presten atención, palabras de Dios a través de Isaías, capítulo 45, verso 21, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? ¿Quién habla? Jehová. ¿Y qué dijo Jehová? Y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Verso 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Cuántos dioses hay? Solamente hay un Dios. Bueno, o un Dios o 2 dioses. Porque según el planteamiento del escrito de estos archienemigos de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos dioses hay? Hay varios, muchos. Uno que es ¿qué? Todopoderoso. Ese es el verdadero. Los otros dioses son ¿qué? Son falsos. O Jesús es Dios verdadero o Jesús es un Dios falso. Bueno, la Escritura por sí sola habla y es clara en decirnos palabras de Jehová, que no hay más dioses sino solamente Él. Ahora, Jesús no solo es poderoso, sino también todopoderoso. La Biblia lo enseña, la Biblia lo declara. Y algunos quieren simplemente, por usar estos 2 términos, decir que uno significa una cosa y que el otro significa otra. Pero miremos lo siguiente. Hebreos en el capítulo 1, antes de llegar al versículo 3, Hebreos 1 empieza diciendo, en el verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así dice el verso 1 y 2 de Hebreos capítulo 1. Y luego, en el versículo 3 dice, de Jesús,
Recuerden, el verso 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y dice en el verso 3, el cual, el Hijo, el Verbo, Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto que yo he resaltado en rojo, hermanos, de este versículo 3 de Hebreos, nos está mostrando que Jesús, para poder sustentar todo esto, porque es el que sustenta todo esto, el mundo no se ha acabado porque el que lo sustenta es Él. Él colocó las leyes que rigen el universo, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y para poder haberlo hecho, tiene que ser ¿qué? Poderoso, no. Todopoderoso. Todopoderoso. Ahora, alguien dirá, bueno, esa es la interpretación que ustedes le dan al versículo. Porque la Biblia no dice que Jesús es todopoderoso. La Biblia sí dice que Jesús es todopoderoso. Él mismo lo dijo. Él mismo lo proclamó. Antes de ascender a los cielos, reunido con sus apóstoles, dándole la gran comisión en Mateo 28, 18, y lo voy a leer en la versión de la Nácar Colunga. Jesús dijo lo siguiente, y acercándose Jesús les dijo: me ha sido dado todo poder. La Reina Valera tradicional dice toda potestad. Bueno, yo he utilizado en este caso la versión de la Nácar Colunga, en donde él mismo declara: me ha sido dado todo poder, arriba y aquí, en el cielo y en la tierra. En otras palabras, Jesús está diciendo que Él es ¿qué? Es todopoderoso. Simple y sencillamente, todopoderoso. Volviendo nuevamente a Isaías, recordemos que Isaías, judío, con mentalidad monoteísta, su fe es monoteísta, cree en un solo Dios. Él no cree en varios dioses. Él mismo dice, nuevamente, verso 21, Isaías 45, 21. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo. Si no hay más Dios que Jehová, entonces ¿qué clase de Dios es Jesús? Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pero los testigos nos dicen que hay un Dios todopoderoso y hay un Dios poderoso. Y la Biblia nos dice que solamente hay un Dios. La expresión en Isaías 9:6, cuando habla de el niño que habría de nacer, dice que se llamará su nombre Dios fuerte. La versión de los testigos no dice Dios fuerte, dice Dios poderoso. Por eso quiero que consideremos y recuerden la cita en el libro de Ellos: la verdad os hará libres. Vuelvo y la leo. Las escrituras hablan del Hijo de Dios, el Verbo, como un Dios. Él es un Dios poderoso, pero no el Dios todopoderoso. Porque dentro de su doctrina teológica,
dentro de su torcedura y adulteración de la palabra de Dios, ellos dicen que solamente Jehová es el Todopoderoso y el Verbo es un Dios, pero no todopoderoso, sino poderoso. Solo Jehová es el Todopoderoso. Jehová no es poderoso. El Verbo es el poderoso. Jehová es el Todopoderoso. Bueno, Isaías en el capítulo 10. Y lo voy a leer en la versión de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo. Si Jehová es el Todopoderoso, Él no es poderoso, Él es el Todopoderoso, el Verbo es el poderoso, es un Dios poderoso. Entonces, ¿qué hacer cuando Isaías mismo dice que Jehová es el poderoso? Y en aquel día, verso 20, Isaías 10:20, y en aquel día ciertamente sucederá que los que queden en Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado nunca volverán a apoyarse en el que los golpeó, y ciertamente se apoyarán en Jehová, el Santo de Israel, con apego a la verdad. Jehová. Y lo que escribe a continuación es esto: un simple resto volverá, el resto de Jacob, al Dios poderoso. ¿Quién es el Dios poderoso en Isaías 10? Es Jehová. Si el Dios poderoso es Jehová y Jesús es Dios poderoso, entonces ¿quién es Jesús? Es aquel que tanto les duele reclamar, confesarlo y declararlo. Jesús es Jehová. También dice en Jeremías 32, verso 18, aquel que ejerce bondad amorosa para con miles y que paga el error de los padres en el seno de sus hijos, después de ellos el Dios verdadero, el grande, el poderoso, Jehová de los ejércitos, por nombre. ¿Quién es el Dios poderoso? El Dios poderoso, en palabras de Isaías, es Jehová. ¿El Dios qué? El Dios verdadero. Y Jesús es Dios poderoso. Jesús es Dios fuerte. Entonces Jesús es Jehová. La Biblia usa intercambiablemente el término poderoso y todopoderoso para referirse al mismo. No está hablando de dos dioses, está hablando del mismo Dios. Ese Dios fuerte, ese niño que nacería y que su nombre sería Dios fuerte, está indicando la divinidad del Verbo, está indicando la naturaleza divina del Verbo, está indicando que Él es Dios todopoderoso, que Él es Dios poderoso, que Él no es uno entre los tantos dioses que el hombre puede inventarse sobre la faz de la tierra. Por eso cuando Jesús estaba aquí, sus palabras fueron nuevamente recordándolos en Juan capítulo 8, verso 28. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Volviendo a las palabras del capítulo 8 de Juan. Entonces le dijeron, verso 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. ¿Y qué había dicho él desde el principio? Yo soy Jehová. Yo soy el Dios del que habla el Antiguo Testamento. Yo soy.
Y si ustedes no lo creen, en sus pecados se van a morir. Miles, cientos de miles no van a entrar al reino de los cielos por esto. Porque mientras el hombre no esté dispuesto a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, que Jesús es Jehová, que Jesús es el Dios todopoderoso que menciona el Antiguo Testamento, en sus pecados y en nuestros pecados nos vamos a morir. Cuando el Señor estaba reunido con sus discípulos les dijo: ¿qué dicen los demás de mí? Y él les dijo: Señor, unos dicen que tú eres Elías, otros que Jeremías, otros dicen que a lo mejor tú eres alguno de los profetas. Y él les dijo: bueno, eso dicen ellos. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Si usted no cree que Jesús es Dios, si usted no cree que Jesús es Jehová, si usted me reduce, minimiza la divinidad del Hijo de Dios y lo pone al nivel de los humanos o de los ángeles, Jesús mismo lo dijo: en nuestros pecados nos vamos a morir. Isaías 9:6, cuando habló de Jesús como el Dios fuerte, habló de Él como Jehová, el Salvador, el Eterno, el siempre existente. Dios les bendiga. Amén.